Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a estar apoyándonos con este video. Esta es a petición de varios de ustedes donde me decían que les gustaría este tipo de video donde nos está diciendo cómo elaborar nuestro proyecto de investigación en un solo día. Esto recuerden que hay que seguir ciertos elementos que nosotros estamos revisando. No todos se deben de incluir, al menos para ustedes en este nivel no es necesario, pero sí es importante que vean de dónde surgen o de cómo pueden elaborar ciertos elementos o completar los que ustedes ya tienen. Entonces, nos vamos a apoyar con este video, lo reproduzco. En donde les voy a presentar cómo elaborar un proyecto de investigación en un solo día. Esta sería la segunda parte. Ya hablamos en el anterior video acerca de cómo realizar este proyecto de investigación con puntos particulares. Así que comenzamos. En el anterior video, lo que vimos fue el planteamiento del problema, la pregunta central, las preguntas complementarias, la justificación y los objetivos. En este video lo que vamos a ver son la hipótesis o idea a defender, la identificación y operacionalización de variables y un aspecto fundamental que es el marco teórico. El primer punto que vamos a ver es la hipótesis. Recuerden ustedes que la hipótesis es una respuesta tentativa a el planteamiento del problema, por eso tiene mucha relación con la pregunta general de investigación. La hipótesis se va a comprobar o a refutar a lo largo del trabajo de investigación precisamente. Existen tres tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación, que vemos aquí con este símbolo, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Dentro de la hipótesis de investigación están tres tipos, que vamos a verlas a continuación. La hipótesis descriptiva, la hipótesis correlacional y la hipótesis de causalidad. La hipótesis descriptiva tiene una característica, solamente tiene una sola variable que nosotros vamos a investigar. Las correlacionales tienen dos variables, precisamente vamos a encontrar la correlación que existe, por lo regular utilizamos el de mayor y menor, o a la inversa, como ustedes lo quieran acomodar, como lo quieran ustedes redactar, el de causalidad que expresa precisamente el factor o la causa que provoca un fenómeno. Entonces, si se dan cuenta, aquí les puse en amarillo lo que sería la variable. Para el caso de la descriptiva, decimos la expectativa del ingreso mensual de los docentes en América Latina para 2018 es de 12,000 pesos. Entonces, el ingreso mensual sería la variable que nosotros vamos a describir, que nosotros vamos a buscar. Y ya comprobaremos si son de los 12,000 pesos o es mayor, etc. Pero es descriptiva, solamente tiene una sola variable. En el caso de las correlacionales tiene dos variables, que sería número de hijos o nivel de vida. De hecho, puede tener más variables, pero comúnmente son dos. Aquí vemos la correlación, mayor y menor. A mayor número de hijos, menor nivel de vida tiene la familia en América Latina y tenemos que comprobarlo precisamente. Número de hijos sería una variable que se conoce como variable independiente, que es la que expresa la causa, mientras que nivel de vida sería la variable dependiente, que expresa la consecuencia. En el caso de causalidad, el ejemplo dice, la desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de los hijos. La desintegración familiar sería la variable independiente, que es la causa, y el bajo rendimiento académico sería la consecuencia o la variable dependiente. Y utilizamos expresiones como provoca, efectúa, causa, etc. Estos serían los tres tipos de hipótesis de investigación. Recuerden que en el video anterior les señalé que es muy importante hacer una matriz operacional porque es la que nos permite encontrar la relación, la concordancia que existe y que debe existir entre cada uno de los puntos que nosotros hagamos. En este caso, habíamos hablado en el video anterior del título de la investigación, el alcance, las preguntas y los objetivos. Si ustedes no han visto ese video, aquí en la descripción de este video les voy a dejar el link para que puedan verlo. Este mismo cuadro lo ampliamos y agregamos el de hipótesis y vamos a ver lo que sería la pregunta general, porque recuerden que la hipótesis es la respuesta tentativa a esta pregunta general. La pregunta dice, ¿cuál es la causa del bullying en la escuela José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla, Puebla? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer aquí es responder precisamente a esa pregunta general. ¿Cuál es la causa? Y vamos a poner lo siguiente. Los casos de bullying que se presentan en la escuela José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla, Puebla, son provocados o causados. Recuerden que estamos hablando de que debe haber relación. Es alcance de la investigación causal, la pregunta es causal, los objetivos son causales, entonces la hipótesis también, por la falta de adecuadas estrategias de prevención implementadas por los profesores. Así nos quedaría y estaríamos contestando a la pregunta general.
Y esta hipótesis que estamos planteando vamos a comprobarla a lo largo de toda la investigación. Así tendrían ustedes que realizar la hipótesis, recuerden, dependiendo del tipo o del alcance de investigación que ustedes estén implementando y de, obviamente, su pregunta general. Todo debe estar en estrecha relación, por eso es importante hacer esta matriz operacional. Ya después tomamos este punto que estamos haciendo aquí y lo llevamos a la sección de la hipótesis y nada más lo copiamos y lo pegamos. Y ya nos quedaría de esta forma en esta sección de hipótesis. Una vez que ya hemos copiado la hipótesis, lo que tenemos que hacer, el siguiente punto, es identificar esta variable dependiente e independiente en nuestra hipótesis. Aquí les puse el ejemplo que hemos estado trabajando, los casos de bullying que se presentan en la Escuela José Martí, turno matutino de la ciudad de Puebla, Puebla. Son provocados por la falta de adecuadas estrategias de prevención implementadas por los profesores. Bullying sería la variable dependiente porque expresaría la consecuencia. Entonces nosotros tenemos que colocar aquí bullying. Entonces, estrategias de prevención sería la otra variable, que sería la causa. Es la variable independiente. Y así identificamos nuestras dos variables. Recuerden que una variable es un atributo o característica que tiene un objeto o tiene una persona y que es susceptible de comprenderse o medirse. Una vez que hemos identificado tanto la variable dependiente como la independiente, el siguiente punto será definirlo y operacionalizarlo. ¿Cómo se hace esto? Se hace de la siguiente forma. Se pone variable dependiente, que sería bullying, definición conceptual, que lo que vamos a hacer aquí es tomar un diccionario o un libro que nos dé la definición de bullying y hay que poner aquí la fuente donde nosotros lo estamos tomando, hay que citarla y entonces lo ponemos entre comillas porque es una cita textual normalmente. Entonces la definición conceptual es, como su nombre lo dice, definir teóricamente lo que es el bullying. La definición operacional indica cómo lo vamos a medir o cómo lo vamos a comprender dentro del trabajo de investigación, qué tipo de técnicas y herramientas vamos a utilizar. Entonces aquí decimos que el caso del bullying en esta escuela, en esta institución, va a ser analizada mediante la aplicación de un cuestionario. Puede ser analizada o puede ser medida, pueden utilizar los dos verbos. Ya ponemos el cuestionario con cuántas preguntas van a hacer, qué tipo de preguntas y a quiénes se les va a aplicar. En este caso a los alumnos, y el cuestionario va a consistir en 17 preguntas cerradas. Recuerden que en un proyecto normalmente nosotros establecemos algunas cuestiones que consideramos que así se van a aplicar. Luego de repente el tipo de población, el contexto hace que podamos modificar, pero el proyecto es una guía. Entonces la definición operacional nos va a orientar cómo vamos a hacer nuestro trabajo de investigación. De hecho, este es como un avance de lo que será la sección de la metodología, donde indicamos precisamente las técnicas, las herramientas y todo el proceso que vamos a hacer para obtener la información y para medir estas variables. Pasamos entonces a la variable independiente que dijimos que eran las estrategias de prevención. Y hacemos el mismo procedimiento. Hacemos una definición conceptual y hacemos nuestra definición operacional. En el caso de la definición operacional vemos que estamos señalando que será analizada mediante la aplicación también de un cuestionario. Conoce preguntas cerradas, pero sería a los docentes. Entonces, lo que estamos indicando aquí de entrada es que se van a aplicar dos cuestionarios, dos herramientas, que son básicamente de un enfoque cuantitativo. Se van a aplicar a través de la técnica que se llama encuesta. Entonces, a ambas poblaciones se le van a aplicar las encuestas, por lo tanto, será un enfoque cuantitativo que ya lo vamos a ver con más calma en el tercer video cuando hablemos de la metodología. Ya tenemos entonces aquí definido y operacionalizado nuestras variables. El último punto que vamos a ver en este video y uno de los apartados más importantes en el proyecto de investigación es, sin duda, el marco teórico. El marco teórico no es otra cosa más que la base teórica de nuestro trabajo de investigación. Es el conjunto de teorías o teoría que nosotros vamos a utilizar. Sin el marco teórico, sin una base sólida, nuestro trabajo carecerá de un sustento, de un argumento y por lo tanto es muy probable que metodológicamente esté incompleto y habrá que obviamente rediseñarlo. Entonces es muy importante elaborar este marco teórico teniendo en cuenta que tenemos las dos variables que hemos utilizado en el ejemplo. Ustedes ya tomarán en cuenta las variables que estén trabajando, el del bullying y de estrategias de prevención. Lo que tenemos que hacer en ese caso, y es una recomendación, es antes de redactarlo, un índice de marco teórico. Por supuesto, este índice no lo van a incorporar a su proyecto, pero va a ser una guía. Antes de redactarlo, antes de redactar el marco teórico, elaboren este índice de marco teórico.
Y entonces elaboren este índice, como les dije, con base en sus variables. Pero, por ejemplo, yo estoy trabajando aquí en estos ejemplos que he hecho en los videos con el tema del bullying. Podemos atacarlo, pero no directamente. Podemos empezar primero como una especie de introducción. En ese sentido, como estamos hablando de una violencia, que es una violencia escolar, entonces podemos poner como 1.1 el de violencia. Y entonces, derivado de ese punto, de ese tema, pues podríamos poner el primero el de definición. Después podemos hacerlo con respecto a las teorías que existen sobre la violencia. Y derivado de las teorías explicativas de la violencia, podemos tener todavía otros temas más que podrían ser las teorías activas o innatistas y las teorías reactivas o ambientales. Es muy importante que ustedes hagan un mapeo bibliográfico, una revisión de la literatura, como les mencioné en el primer video, con respecto a tanto delimitar el tema de investigación como para elaborar el planteamiento del problema. Bueno, el marco teórico es fundamental hacer esta revisión de la literatura, incluso para hacer este índice de marco teórico que les va a servir de guía para empezar a redactar. Si ustedes empiezan a redactar primero el marco teórico, digamos, conforme van encontrando información, se pueden perder. Entonces, recuerden que siempre debemos atacar las variables que nosotros estemos trabajando. Debe haber esa concordancia, esa congruencia. Entonces, ya que hablamos acerca del tema de violencia, si se percatan ustedes, y entonces, ahora sí, el segundo punto puede ser todo lo relacionado a el bullying. Y aquí tenemos entonces como 1.2 el bullying y la definición y los tipos. Por supuesto, pueden agregar más subtemas dependiendo de los tipos que ustedes vayan encontrando. Y pues el tema siguiente es la prevención de acoso escolar, que es la otra variable, y también podemos aquí empezar a redactar todo lo que son los subtemas derivados de este tema de prevención escolar. Y entonces tenemos este índice de marco teórico. Aquí les puse esto como ejemplo. Ustedes lo pueden ampliar, por supuesto, dependiendo de qué tipo de información la que quieren incorporar. Y entonces, ahora sí, ya teniendo este índice, ya podemos ir directamente a redactar lo que sería nuestro marco teórico, pero que este nos va a servir de guía incluso para buscar la información que nos va a servir para su redacción. Si se dan cuenta, entonces aquí yo les puse en estos colores lo que serán los temas que yo había puesto en un principio, en amarillo, pues los subtemas. Entonces voy buscando información que me hable precisamente sobre lo que yo estoy planteando. Siempre cuando ustedes inicien cualquier apartado, entren con una pequeña introducción, en este caso del marco teórico, después ya vamos con el tema, el subtema, y es importantísimo hacer uso de citas, tanto textuales como citas parafraseadas, cortas o largas, del caso de las citas textuales, pero también acompañarlo de opiniones personales. Si nuestro trabajo no tiene un sustento en autores o instituciones reconocidas, de alguna manera metodológicamente estará débil nuestro trabajo. Entonces siempre hay que considerar utilizar aquellos autores que son reconocidos, que son autores que ya tienen una larga trayectoria en el tema y que incluso también nuestro asesor nos recomiende. Eso va a ser muy importante cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, pues por supuesto la guía de nuestro asesor y tomar en cuenta, tomar nota de las recomendaciones que nos haga nuestra institución. Hay veces que hay instituciones que dicen no importa el año, siempre y cuando este autor cumpla con ciertos requisitos. Hay veces que nos dicen, bueno, tiene que ser de 10 años para la fecha. Entonces, bueno, tenemos que adecuarnos a ese tipo de situaciones. Entonces podemos hacer uso de citas textuales cortas, largas, pero también, obviamente, como les dije, también es una cuestión de mostrar nuestra opinión ahora. Tenemos una cita, después pones a tu opinión, después puedes hacer una cita parafraseada, que quiere decir una cita parafraseada, que tomas la idea de ese autor, la pasas a tu trabajo, pero con tus propias palabras. Y hay que citarlo, por supuesto. Entonces, así podemos ir redactando todo nuestro trabajo. Vean, siempre cuando hablamos de entramos con un tema, podemos hacer brevemente como una pequeña introducción al tema para que el lector entienda qué es lo que va a ver en ese punto en particular. Entonces, bueno, aquí les puse en rojo cuando yo lo utilizo de algún autor, citas parafraseadas, pero después vean que también estoy poniendo, uno está reflexionando sobre ese texto. Entonces, bueno, todo ese tipo de situaciones debemos considerarla al redactar nuestro marco teórico. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este segundo video de cómo la... Bien, a ver, dejamos ahí tantito. Para que ustedes recuerden su hipótesis, porque en algunos casos nos hizo falta que entregaran, recuerden que son descriptivas en algunos de ustedes y las otras son causales. Recuerden, la contaminación ambiental genera el cambio climático, ¿sí? Ahí está una causa, genera. La descriptiva sería, no sé, los elementos que integran la contaminación ambiental,
¿Sale? ¿Cuáles son esos elementos? Y ya los van a describir. Hay que recordar mucho esa parte de su investigación. Ahora, siempre se los pedí que lo tuvieran presente, tienen que hacer su hipótesis de investigación, su hipótesis nula y su hipótesis alternativa. Todas estas van a ir relacionadas hacia sus objetivos. También la parte de lo que les mencionaba con respecto a su marco teórico, recuerden esta idea de tener conceptos. Recuerdan que, por ejemplo, teníamos, ¿no? Cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Según qué autor, qué año, para que tuvieran presente. Y ya de este lado ustedes tenían cómo se relaciona este término, con mis propias palabras, a mi investigación. Y es esto, simplemente es un pequeño ejemplo y es mantener esta referencia, este marco referencial. De aquí no voy a pasar. Nada más necesito hablar de esta cierta situación o de estos problemas y punto. ¿Por qué? Porque si no, como dice aquí en el video, nosotros nos vamos a perder en el camino si no seguimos esto. ¿Por qué? Porque, ay, mira, es que ya encontré que hablan acerca de más de contaminación, pero va relacionado, no sé, a la contaminación, visual. Y dices, a ver, espérate, pero la contaminación visual, ¿qué inferencia tiene o qué está dañando relacionado el medio ambiente? ¿Realmente qué impacto tiene? ¿Si es algo de peso o es algo más hacia la persona? ¿Sí? Ahí más o menos es eso. Traten de ustedes de tener esta parte referencial. Voy a detener la grabación.